Bien, estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, prendan la cámara. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo están? Prendan la cámara. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, buenas tardes. Listo, niños. Vamos con la lista. Alarcón. Alvarado. Álvarez. Presente. Anzules. Argudo. Presente. Barco. Presente. Vedor. Presente. Bravo. Presente. Castillo. Cedeño. Constantine. Presente. Corozo. Presente, profe. Delgado. Presente. Pegán. Presente. Gerardi. Presente. Isa. Presente, ingeniero. León. Presente. Macas. Presente, ingeniero. Martillo. Presente, ingeniero. Martillo. Martínez. Mera. Presente. Mero. Presente. Montoya. Narea. Presente. Pacheco. Presente. Palma. Presente. Parra. Presente. Ponce. Presente. Ramos. Robles. Presente. Rodríguez. Presente, profe. Salazar. Buenas tardes, presente. Sánchez. Presente. Villaprado. Yagual. Yascaribay. Presente igual. Yascaribay sería. Zambrano. Listo, ¿quién no fue nombrado? ¿Quién llegó tarde? ¿Nadie? Secretaria, por favor, ¿qué grupos faltan de exponer? ¿Qué grupos nos pusieron la clase pasada? Los grupos 3 y 7 faltan de exponer y hay un grupo voluntario que es el grupo 5 que dijo la clase pasada que quería exponer esta clase. Listo, grupo 3 y 7. ¿Hay un grupo voluntario? ¿Quién? El grupo 5. Sí, mi grupo, ingeniero. Grupo 5. Sí, nosotros queremos exponer. Arranquemos con el grupo 5. El grupo 5. Está bien, tranquilidad. Arranquemos con el grupo 5 que están con ganas de Ya. trabajar. Me parece muy bien. Déjenme aprobarles compartir. Listo. Ya.
Buenas tardes, ingeniero. Mi grupo es el número 5 y nuestro tema general es la importancia del lenguaje y la literatura. A continuación, mi compañero va a continuar con el primer tema. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Delgado Corozo Steven. Voy a hablarles sobre la importancia de la lengua y la literatura. Esta se desarrolla en nuestro dominio del idioma y nos enseña lo poderoso que puede hacer el lenguaje. Abre nuestra mente de juegos de palabras, doble sentido y se enriquece el vocabulario. Ayuda a hablar de forma más correcta y sofisticada, lo cual ayuda a cualquier ámbito de la vida. Gracias. La importancia de aprender a leer y escribir. Lectura y escritura son palabras que indican no solo pilares de la educación, sino también habilidades humanas que permiten plasmar y discernir el conocimiento. Asimismo, son capacidades que todas las personas pueden adquirir en un proceso que va más allá de la comprensión de los símbolos y sus combinaciones. El dominio de la lectura y la escritura implica el conocimiento del uso adecuado de los iconos como letras, signos y reglas, y además la creación de un hábito en torno a la destreza. Esa rutina es importante en la educación infantil y debe fomentarse desde los primeros años de vida. Los especialistas sugieren hacerlo de manera tal que signifique un gusto para que los niños se vayan maravillando con el universo de conocimientos y experiencias que entrega un texto o un relato o cualquier tipo de estos. Poco a poco la habilidad permite aprender cosas sobre el mundo que los rodea. La lectura, en particular, se convierte en un medio de incalculable valor para aumentar el deseo del saber. Compañero, siga con la siguiente diapositiva. No sé si estará mi compañero David, pero yo voy a continuar. Las competencias lingüísticas y comunicativas, fonológicas, sintácticas, semánticas, morfológicas y ortográficas. Como ven aquí, tiene distintos puntos con respecto al tema. El primero es la competencia del léxico semántica. Una palabra es una unidad lingüística reconocida por los hablantes que consta de una forma fonológica, el significante, asociada a una representación mental, a un concepto. Significado. Conocimiento, otro punto, significado de una palabra, forma, significado y uso. Fundamentos y cognitivos. La adquisición de una unidad léxica es un proceso constructivo que se consolida con el tiempo, la experiencia y la ayuda del contexto. La identificación de comprensión y interpretación. Utilización, retención, fijación y reutilización. Fundamentos didácticos. Si la adquisición de una unidad léxica es un proceso constructivo, gradual y progresivo, la didáctica de nuevas palabras debe basarse en un tipo de proceso cognitivo. Las características. Conocimiento de una unidad léxica constituye un proceso cognitivo complejo. Aprendizaje de vocabulario se hace de manera gradual. Michael, creo que ahí sigue tu diapositiva, continúa. Compañero Ismael Gerardi, siga. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, compañeros.
A mí me toca exponer lo que es competencia morfológica. Es cierto que los planteamientos curriculares deben responder a los requerimientos del proyecto educativo institucional, según las exigencias de su entorno social cultural, pero es necesario realizar un análisis morfológico y en cuanto a la concepción del lenguaje presentada por el mensaje en el texto lineamientos curriculares de la lengua castellana. En uno de sus aportes expresa la morfología, la sintaxis y la fonética eran aspectos a los que se dedicaba gran parte de las acciones de la escuela. Los currículos del lenguaje estaban marcados por un gramaticalismo y memorización de las normativas lingüísticas. Nivel fonológico. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y la percepción de los sonidos de una lengua. En sus manifestaciones físicas, sus principales ramas son fonética experimental, fonética articulatoria y fonética acústica. Estudia el sonido como elemento funcional. Determina cambios a diferenciación de significados. Determina la cantidad de fonemas que posee una lengua. Se trabaja con elementos más abstractos, fonemas como abstracción de un sonido, elementos de tipo dialectal, región, elementos de tipo socioléctrico, social, la calle, del cartucho, elementos de tipo dialéctico, individual, la forma personal. Elementos sintácticos, se ocupa de las combinaciones de palabras de una lengua para formar oraciones. Sin embargo, estas oraciones han de tener en cuenta reglas semánticas, porque para que sea la límite así es el número posible de combinaciones para construir una oración. Es necesario respetar una serie de normas. Toda oración debe estar referida a un sustantivo real o conceptual, representado como tal en forma de pronombre o índice verbal. Para oración debe disponer de un verbo. El verbo y el sujeto deben concentrar en número en persona. El sujeto puede ir acompañado de votos, sustantivos, unidos o mediante preposiciones. Listo, ingeniero. Esa fue la presentación del grupo 5. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias, grupo 5. El siguiente grupo, secretaria, ¿cuál sería? Grupo 3. Grupo 3. Grupo 5, envíe la diapositiva, por favor, al grupo de WhatsApp. Ya, ingeniero, ya lo enviamos. Bien, dele grupo 5. Buenas tardes, ingeniero y compañeros presentes. Somos el grupo 3, conformado por Moisés Martillo, Kevin Álvarez, Ángela Bravo, Fausto Narea y Giancarlos Mero. Nosotros vamos a hablar sobre la importancia de aprender la lengua y literatura, sobre los componentes lingüísticos y comunicativos. Pero primero deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué deberíamos aprender la lengua y literatura? La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos. Y por lo tanto, la función y los objetivos que persigue son más amplios. Con el lenguaje aprenderemos sobre la diversidad y complejidad de las sociedades, la psicología y el comportamiento del otro. La literatura es el arte que aprovecha el lenguaje como vía de expresión y gracias a ello podemos entender mejor lo que es el dolor, el odio, la verdad y la muerte. Como segundo, la literatura está entrelazada con la historia y con ella podemos aprender a contextualizar más allá del tiempo o de las procedencias geográficas. También nos ayuda a estudiar la literatura
y a combatir así la ignorancia. La escritura y la lectura son armas muy útiles para conocer lo que somos como individuos y como parte de la sociedad, ya que nos ayuda a fomentar un espíritu más crítico. Como cuarto, la literatura también nos ayuda a desarrollar la imaginación y la creatividad al introducirnos a universos variados como con lo que nos convertimos en personas más flexibles, tolerantes y dinámicas, con mayor capacidad para la extracción. También nos ayuda a disfrutar de la obra de maestros de literatura y el cine y la cultura. Nos ayuda a desarrollar la empatía al leer sobre creencias y experiencias diferentes a las propias que abrimos nuestra mente, donde abrimos nuestra mente. Y también nos ayuda a desarrollar nuestro dominio del idioma y nos enseña lo poderoso que puede ser el lenguaje, ya que nos abre puertas de nuestra mente, así como lo que son juegos de palabras y también frases de doble sentido, así como también nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario. Muy bien, ¿qué grupo sigue, secretaria? Profe, me falta disponer. Lo que pasa es que tuve un problema con el internet de mi compañera y ella la va a presentar otra vez. Vaya, listo. La competencia lingüística y la competencia comunicativa. Sobre la lingüística tenemos que es aquella habilidad en la que se usa y se manipula las reglas fijas de una lengua. En general, los seres humanos adquieren el primer idioma de manera intuitiva y de este proceso reciben y procesan la información lingüística. Entonces podemos deducir que los hablantes nativos aprenden la competencia lingüística más específica por medio de la educación y a menudo. Ellos tienen dificultad en explicar las reglas gramaticales. Las competencias comunicativas. Es la habilidad de usar el idioma dentro de la comunicación. Es importante desarrollar la competencia comunicativa para participar en la vida social. Y esta competencia nos permite expresar una variedad de palabras de manera apropiada para la situación. Por ejemplo, en una conversación formal, como una entrevista de trabajo, la lengua que se usa es más precisa y educada que la de una conversación informal, como al contar chistes entre amigos. La competencia lingüística y comunicativa. Los tipos. Fonología. Conocimiento y capacidad del hablante para la percepción y producción de los sonidos de una lengua. Sintáctica. Se define como el conocimiento implícito de un hablante. Posee su propia lengua, el cual permite no solo codificar mensajes que respeten las reglas de la gramática, sino también comprenderlos y emitir juicios sobre su gramaticalidad. Semántica. Se refiere a la capacidad de reconocer, usar los significados y el léxico de manera pertinente según el contexto comunicativo. Morfológica es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar y definir sus unidades. Las clases de palabras a las que da lugar. Morfológica, lexiva y la formación de nuevas palabras morfológicas léxicas. Ortografía. Conocimientos y capacidad del hablante para la percepción y producción de los símbolos que componen un texto escrito.
Gracias. Antes de continuar con las exposiciones, vamos a poner un video. A ver, bueno, realmente tengo dos videos, pero vamos a ver este de aquí que es más importante. Ahí le va. ¿Me confirma si se escucha? Hola, Sí, ingeniero, sí se hoy escucha. vamos a estudiar uno de nuestros pasos formativos de lectoescritura 2. Iniciaré hablando sobre la competencia comunicativa. Para ello, voy a plantear una pregunta muy importante, ¿qué es la competencia comunicativa? En palabras de Daniel Casani, la competencia comunicativa hace referencia a la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día. Es decir, que la competencia comunicativa le proporciona a cada hablante la capacidad de poder hablar en forma eficaz y adecuada según la comunidad de habla. Ello implica respetar un conjunto de normas lingüísticas y gramaticales, así como el uso social de la lengua, que comprende el contexto social, histórico y cultural en el que se dé el acto comunicativo. La competencia comunicativa se relaciona con saber cuándo hablar, cuándo no, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma. Es decir, que no solo podemos utilizar la lengua para hablar gramaticalmente correcto, sino que también socialmente apropiado. Los componentes de la competencia comunicativa incluyen la competencia lingüística y la competencia pragmática. A grandes rasgos, la competencia lingüística puede definirse como el conocimiento de la lengua, misma que le proporciona a cada hablante la oportunidad de poder comprender un número infinito de enunciados lingüísticos. Y la competencia pragmática hace referencia al uso adecuado de la lengua en un contexto social, según el propósito, las necesidades o los intereses de los interlocutores. Las habilidades de la competencia comunicativa son la comprensión oral, la expresión oral, la comprensión lectora y la expresión escrita. Estas 4 habilidades lingüísticas son las que debe dominar cada usuario de la lengua para poder comunicarse en forma eficaz según la situación comunicativa. Además de ello, hacen referencia al simple hecho de escuchar, hablar, leer y escribir. También se pueden clasificar en el código, ya sea oral o escrito. En el código oral encontramos escuchar y hablar, y en el código escrito encontramos leer y escribir. Cabe mencionar un aspecto importante. Estas 4 habilidades de la competencia comunicativa no funcionan en forma aislada. Deben estar estrechamente relacionadas para formar hablantes competentes. Vamos a iniciar con la comprensión oral. Hace referencia al saber escuchar. Si bien es cierto, de las 4 habilidades lingüísticas, escuchar es una de las que menos importancia tiene, equivocadamente. Pero, ¿qué es escuchar? Escuchar es comprender el mensaje y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso de construcción de significado y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente. También debemos tener en cuenta que cuando escuchamos lo hacemos con un propósito o con un objetivo determinado, además de comprender e interpretar la información o simplemente de recibir una respuesta. También se propone el perfil del oyente perfecto. Esto incluye manifestar comprensión del discurso, animar al interlocutor a seguir hablando, también anticipar el discurso o simplemente mostrar interés, acompañar el discurso con un buen comportamiento no verbal, el contacto visual, el lenguaje corporal y también la emotividad en el mensaje que estamos escuchando. Las microhabilidades de la comprensión oral. Estas microhabilidades están relacionadas para poder fortalecer la habilidad como tal.
Para ello voy a iniciar con el número 1, reconocer, ya sean los fonemas, los morfemas de una palabra. Seleccionar simplemente aquellas palabras que pueden resaltar en un discurso o texto. Interpretar, ya sea comprender la forma del discurso. Anticipar, que hace referencia a activar los conocimientos previos que nosotros tenemos acerca del tema del discurso. Inferir, simplemente seleccionar lo que el interlocutor está hablando, aparte de ello estudiar los códigos no verbales del mismo. Retener, que hace referencia a las palabras o frases que necesitamos recordar para poder interpretar. La expresión oral es otra de las habilidades de la competencia comunicativa. Esta hace referencia al habla en particular, esa forma en la que nosotros podemos expresar las ideas en forma coherente, que es entonces la expresión oral. Es la habilidad lingüística relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico y de la gramática de la lengua, sino que también del conocimiento sociocultural y pragmático. Para ello se propone un perfil del hablante competente. Recordemos que debe ser capaz de relacionarse con otros. Esa forma de interacción es muy importante. Adecuarse al contexto, y no solo adecuarse, sino también conocerlo y ser partícipe de ese contexto. Regular el discurso y negociar significados, esto con el único objetivo de comprobar si ambos interlocutores están comprendiendo el tema. Hacerse entender y compartir ideas claras y coherentes. Esto va a depender de la situación comunicativa que se esté dando. Para poder hablar con libertad, con seguridad y expresar en forma coherente nuestras ideas, también podemos hacer uso de las microhabilidades de la expresión oral. Ellas son planificar el discurso. Previamente, nosotros analizamos e interpretamos el tema del que vamos a hablar. Conducir el discurso, con cosas tan sencillas como saber cuándo iniciar la conversación o cuándo cerrarla. También verificar los turnos de habla de las personas y saber en qué momento intervenir en la conversación o discurso. Negociar el significado para comprender si los interlocutores están hablando el mismo idioma. Aspectos no verbales. Simplemente hace referencia a los códigos paralingüísticos, como ser los gestos, la mirada, el lenguaje corporal, los movimientos corporales o simplemente modular la voz, el matiz o el timbre. Producir el texto en el plano oral indica la forma correcta de articular las palabras o los sonidos. Recordemos que para formar la competencia comunicativa, esto implica que debe tener un carácter progresivo, funcional e integrador para poder participar en actos comunicativos reales. No deben olvidar algo muy importante. La comprensión y la expresión oral son habilidades lingüísticas que le permiten a los usuarios de una lengua enfrentarse a una situación comunicativa concreta y en la capacidad de afrontar con éxito las múltiples condicionantes de la comunicación. Aunque mis ojos no te puedan ver. Listo, niños. ¿Qué grupo tocaría, secretaria? 7. 7.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 7, con los temas de objetivos de la comunicación. La comunicación de individuos con el objetivo intervienen un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre personas, y el cual es un proceso en el que se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. Los objetivos de la comunicación o su importancia. Los seres humanos necesitan preguntar, además con lenguaje verbal o no verbal. Si se adopta de la primera acción, la comunicación se manifiesta a través del lenguaje hablado. Por el contrario, la comunicación no verbal se basa en gestos o se fundamenta en el lenguaje corporal. A continuación, mi compañero. Bueno, es la anterior, compañero. Buenas tardes. Voy a hablar sobre los propósitos de la comunicación. Los seres humanos necesitan comunicarse para expresar lo que sienten. Estos deberían organizarse en sociedad, preguntar, resolver sus dudas y llegar a acuerdos eficaces. Además, la comunicación se puede poner en práctica a través de un lenguaje verbal o no verbal. Se opta por la primera opción, ya que la comunicación se manifiesta a través del lenguaje hablado. Por el contrario, la comunicación no verbal se basa en gestos o se fundamenta en el lenguaje corporal. También uno de los propósitos sería informar. Los editores representan la opinión del medio informativo con relación a un hecho que este va a motivar a una comunidad. Su estilo se va a caracterizar para ser argumentativo y expositivo. No se identifica la fuente responsable, es decir, del autor, del editorial. Sin embargo, se va a asumir que siempre que el medio informativo va a ser solidario con los consejos emitidos. Gracias. Entretener. Consiste en lograr que el público pase un rato agradable. Ocupar el tiempo del público. Ejemplo, platicar las peripecias de un grupo, contar un chiste, un cuento o una anécdota. La acción de entretener no se divide en propósitos específicos, pero básicamente cumple con la función de ocupar el tiempo de las personas, por lo general de una forma amena. Persuadir es pretender que las personas realicen una acción o adopten una idea. Es pretender a modificar la conducta o la opinión de una o más personas. Puede dividirse en los siguientes propósitos específicos. Primer propósito, motivar a la acción. Es decir, que se logre que el auditorio realice u omite una conducta. Ejemplo, lograr que los fumadores dejen de fumar. Convencer. Pretende establecer una opinión, creencia o actitud respecto a algo. Ejemplo, hablar de una persona, de un producto que no conoce. Convencer o reforzar. Este propósito se emplea cuando el público ya acepta una opinión, actitud o creencia y se le ofrece razones para consolidar esa idea. Ejemplo, promover el amor de familia. Y por último, convencer o cambiar. Consiste en modificar la idea, actitud, creencia u opinión que el público tiene respecto a algo. Ejemplo, cuando el público no está acostumbrado a separar los desechos de la basura y se le quiere hacer cambiar su conducta mediante argumentos que lo convenzan de realizar la separación. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. El tema es procesos de la comunicación. Los procesos de la comunicación es la acción de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información. A través de la comunicación, las personas obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. Es un proceso, el proceso de información que se desarrolla en 5 pasos. El 1, que es la elaboración de la idea. La 2, que es la codificación. 3, que es la transmisión de un mensaje. 4, que es la decodificación. Y 5, que es la recepción por parte del destinatario. Este proceso comunicativo implica la emisión de señales, como sonidos, textos o genes, con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Se denomina feedback a la información que recoge el emisor sobre los efectos que ha tenido su mensaje en el receptor. Con ello se verifica la identidad de los receptores y se comprueba el grado de comprensión del mensaje.
Por eso es fundamental que para que la comunicación sea eficaz, no solo debe llegar al receptor, sino que se debe comprender el mensaje en la forma que el emisor desea. Siguiente, compañero. Ahora, por último están los elementos de la comunicación. Son 7, y son el emisor, el canal, referente, receptor, contexto, código y mensaje. El emisor, que es el que envía el mensaje. El canal, que es por dónde se envía el mensaje. O sea, el lugar o medio como puede ser. El referente es el que evoca el mensaje, lo que se evoca en el mensaje, o sea, el contexto del mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje del emisor. El código es conjunto de signos con el que se pone un mensaje, como toma el mensaje, que es lo que el emisor le dice al receptor, que el contexto es el lugar en donde se lleva a cabo este tipo de comunicación. Bien, muy bien. Gracias al grupo que pusieron. Vamos a intentar hacer un resumen de lo que vimos hoy. Primero estamos viendo lo que es lengua, lenguaje. Lengua representa una herramienta fundamental de interacción social. Imagínense si no hubiera la lengua como tal. Utilizamos la lengua para comunicarnos. Tendríamos que comunicarnos con señas, por ejemplo, cuando hay el lenguaje de señas. O como los sordomudos que hacen con movimientos con la mano, y con eso se comunican. Pero utilizamos por ejemplo nosotros, lo que sí podemos, gracias a Dios, tenemos el habla, utilizamos la lengua para comunicarnos, establecer vínculos con los demás participantes de la sociedad. Por lo tanto, la función y los objetivos que persigue son más amplios. Ahora, ¿qué es la competencia lingüística y la competencia comunicativa? Competencia lingüística es la habilidad de usar y manipular reglas fijas de la lengua. No todos tenemos la lengua, tenemos la posibilidad del lenguaje, pero no todos tenemos la misma habilidad de usarlas. ¿Ok? Los seres humanos adquieren el primer idioma de manera intuitiva. Y este es un proceso y reciben y procesan información lingüística. Usted adquiere el lenguaje de sus padres, desde pequeño. Nadie le enseña gramática. Es en la escuela que aprende usted gramática. Pero si usted nace en Estados Unidos, va a aprender en inglés y en la escuela aprende la gramática en inglés. Si nace en Estados Unidos, en un hogar latino, va a aprender los dos idiomas. Porque usted escucha al papá y a la mamá hablar en español y va aprendiendo palabras en español. Escucha a los demás hablar, o a su papá y mamá también hablar en inglés y va a ir aprendiendo palabras en inglés. Y en la escuela va a aprender ya la gramática en inglés y la meten en una escuela, se le ingresa en una escuela gringa o en una escuela de latinos va a aprender mejor el español. ¿Ok? Eso por manera intuitiva. Ahora, ¿nosotros podemos adquirir otra lengua? Sí, por supuesto. Al estudiar otro idioma, podemos aprender el inglés, el alemán, el francés, dependiendo de cuál queramos nosotros estudiar. Entonces podemos deducir que los hablantes nativos aprenden la competencia lingüística más específica por medio de la educación y a menudo ellos tienen dificultad de expresar las reglas gramaticales. Sí, usted puede aprender el idioma de forma empírica y más no saber muy bien la forma gramática. La forma gramática ya usted la aprende estudiando. Pero por la parte intuitiva uno puede aprender un idioma solo por escucharlo o por empezar a practicar, más no la parte formal. ¿Qué es entonces la competencia comunicativa? Es la habilidad de usar el idioma dentro de la comunicación. O sea, ya una vez que yo manejo bien mi idioma, yo utilizo ese idioma dentro de lo que es la comunicación. Y es importante aprender esa participación, esa competencia comunicativa.
Y profe, ¿por qué estudiamos idioma? ¿Por qué estudiamos lenguaje si sabemos español? ¿Para qué estudiamos? Lo que usted va aquí a aprender, o lo que vamos a intentar darle las herramientas y los conocimientos acerca de lo que es la comunicación. Porque todos comunicamos. Yo estoy comunicando ahorita. Cuando fui estudiante, aprendí ciertas cosas como el lenguaje, idioma nacional que nos daba, y uno está comunicando. Si usted va a trabajar de ingeniero de ingeniero en telemática en Claro, va a tener que comunicar con sus superiores o con sus inferiores. Y si es jefe, va a tener que dar algún discurso, unas palabras de bienvenida. Va a tener que comunicar sus planes o el trabajo que usted está haciendo. O sea, de una u otra manera nosotros en nuestra vida profesional vamos a comunicar. Y por eso es que necesitamos tener cierto conocimiento de lo que es la comunicación. No vamos a ser periodistas, por supuesto, pero de una u otra manera como seres humanos necesitamos comunicarnos entre nosotros. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. Y es una muy buena manera de conocer al prospecto cuando entrevisto a un aspirante a un puesto. Y asimismo, la forma en que se va a expresar, dependiendo para lo que yo quiero. Imagínense que estoy contratando a una chica que se encargue de las relaciones públicas. Necesito que sea extrovertida y que hable bien, que tenga buenos procesos comunicacionales, que entienda de comunicación. Que no es lo mismo si estoy entrevistando, por ejemplo, a un obrero, que no tiene por qué tener esas competencias comunicacionales. ¿Ok? Bien, algunos tipos de competencias, los compañeros habían puesto fonología, sintáctica y semántica. Morfológica y ortográfica, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Hasta ahí el resumen de la clase de hoy. Pónganme las cámaras que no los veo. Ángela, Barco, Rodríguez, Delgado, Parra. Bien, ¿alguien me iba a preguntar algo? Dígame, secretaria. Alzó la mano. Sí, era un poco sobre el video que nos mostró. Hablaban de las competencias comunicativas sobre la competencia oral. Y bueno, le quería preguntar, esa es una pregunta un poquito jocosa, chistosa, es que si la comprensión oral tiene que ver con, o hace referencia con entender el sarcasmo, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que el sarcasmo se lo entiende desde el punto de vista del tono de voz con el que tú lo haces. Entonces eso es algo comunicativo, es algo oral. Por ejemplo, usted usa el sarcasmo en redes sociales, en WhatsApp, en un grupo, y usted tiene que poner la palabra entre paréntesis sarcasmo. Porque usted la palabra por sí no tiene sarcasmo. ¿Qué le da el sarcasmo? ¿Qué le da el sentido sarcasmo a la palabra? El tono de voz, claro. El tono de voz, exactamente. Las expresiones. La expresión corporal, la expresión facial, la expresión no verbal que le llaman. Sí, usted justamente tuve una como media conversación, discusión referente al sarcasmo, en el sentido de que es más difícil detectarlo mediante un escrito que hablando cara a cara, ¿no? Y hay unas personas que de hecho entienden mejor el sarcasmo escrito que de cara a cara, y eso ahí, o sea, ¿cómo se explicaría? Lo que pasa es que en el sarcasmo escrito, tiene que ser el que escribe, tiene que ser más expresivo, o poner la palabra sarcasmo entre paréntesis, o redactar de tal forma de que la redacción lo conlleve al lector a ver el sarcasmo. Usted lee un libro y en los libros no ponen la palabra sarcasmo entre paréntesis. Eso se acostumbra a poner en redes sociales, en nuestras escrituras. Pero tengo un libro nuevo y sí hay sarcasmo. Pero es la redacción, la forma en que redactan, y cuando uno va leyendo, se va a dar cuenta que es un sarcasmo, que el autor está haciendo un sarcasmo de la situación. ¿Sí? Entonces, es mucho más laborioso un sarcasmo en la parte escrita que en la parte oral. En la parte oral, usted puede ver a la persona y siente el tono de voz de la persona que está haciendo un sarcasmo, la cara que uno pone al hacer un sarcasmo, los movimientos. Entonces, ahí como quien dice, sería un poco más sencillo reconocer un sarcasmo en la parte oral que en la parte escrita. ¿Algo más? No, eso es todo. Gracias.
Sí, muy bien, gracias por el aporte. ¿Alguien más? Y es increíble, esto hace unos 10 años no estaba en las redes sociales como están ahora, hace unos 15 años. Entonces, esto se popularizó, eso del sarcasmo, poner la palabra entre sarcasmo, es en las redes sociales más que nada en el WhatsApp. Porque cuando tú estás escribiendo, a menos que tú denotes lo que quieres decir, la intención, no puedes entender. Las palabras son frías de por sí. La forma de redactar le vas a dar vida a lo que quieres decir. Y por eso se crearon también en el canal de WhatsApp los emoticones y se crearon algunas cosas para reforzar lo que uno está escribiendo. Uno puede poner está lloviendo. Está lloviendo no tiene ningún contexto. ¿Cuál es el contexto? Si usted le pone al lado un emoticón que dice una carita feliz. Que está contento porque está lloviendo y que le gusta la lluvia. O está lloviendo y pone al lado un emoticón con carita triste. Está lloviendo, está triste porque no puede salir a jugar pelota o al parque. Porque está lloviendo. Entonces, esa expresión va acompañada de un emoticón que define el contexto de lo que quiere decir. Pero si yo lo digo aquí, y usted me dice, me ve a mí, yo le digo, está lloviendo, con una cara que no expresa nada, no le estoy comunicando nada de si estoy a favor o estoy feliz o en contra que esté lloviendo. Yo le digo, qué chévere que está lloviendo, o que está lloviendo y le sonrío. Entonces quiere decir que pongo cara de alegría porque esperaba que llueva, porque está haciendo mucho calor y quería que llueva. O lo contrario, es un día en que yo quiero salir y pongo triste de chuzo, está lloviendo, o está lloviendo, con una cara de tristeza. Estoy dando contexto a la misma frase. Entonces, una frase puede tener distintos conceptos. Puede explicar o explicarse de distinta manera. Y ahí está mi parte comunicacional, cómo comunico. Por eso es que cuando uno está en teatro, uno tiene que ser mucho más expresivo que está en teatro, para poder comunicar la emoción con lo que estoy diciendo. Si yo solo comento o solo converso, no voy a transmitir el mensaje que quiero. Cuando usted está en una conversación, usted también ahí lo define. Usted cuando él está conversando, usted, si alguien le dice, oye, está lloviendo, y tú lo ves y no te expresa nada, bueno, y está feliz, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con que llueva? ¿Está chévere que llueva o no está bien? ¿Sí me explico? Bien, chévere por ese lado. ¿Alguien más? Todavía tenemos unos minutos. Listo. No se olviden, niños, que entramos a vacaciones a partir de creo que mañana o pasado ya tenemos vacaciones, y regresamos el 3 de enero. Con ustedes nos vamos a ver el 5 de enero. No se olviden las exposiciones, preparar las clases, preparar las exposiciones, perdón, y las tareas que voy a mandar, bueno, ya están mandadas en el Moodle. Yo no necesito mostrarle tareas, usted sabe que tiene que revisar las tareas en el Moodle. Entonces, vaya revisando. Y ya como entramos a segunda unidad, ya van a ser habilitadas las tareas de la segunda unidad. Así que revisen por favor las tareas de la segunda unidad. Hay un video 3 que tienen que ya también hacer y hay una tarea 2. ¿Ok? A ver, déjenme ver, alguien sola mano. Bravo, Ángela. Dígame. Sí, profe, yo le tenía una consulta. Lo que pasa es que usted subió un deber para ayer a las 9 de la mañana. ¿Ya? Entonces, yo ayer revisé el Moodle y a mí no me había aparecido la tarea, o sea, en la parte de donde aparecen el resto de tareas. No sé si hay algún inconveniente porque yo no, o sea, mi carrera no es ingeniería en telemática, sino ingeniería industrial. Pasa es que no Entonces sé no me por llega, o sea, no me llega. no le está apareciendo, es que yo sí creo que les dije en algunos cursos le di tareas en el Moodle, pero tampoco, usted tiene que revisar, no está diseñada en una sola página, no hay varias páginas, sino que tiene que bajar y revisar, y va a unidad 1, y usted sabe que en la parte de resto del bloque académico está el rebote, está construcción y está comprobación, y ahí va a encontrar todas las tareas. Entonces, como ya empezó unidad 2, usted tiene, déjeme compartirlo, que no están viendo. Ya, usted tiene que, ya sabe que ahorita entramos a segunda unidad, sabe que aunque estamos de vacaciones, igual tiene que ir revisando. Entonces, segunda unidad dice aquí, clase 5. Ah, ya, clase 6, ya tengo los temas de la clase 6, 5, 7, chévere. Ah, aquí está rebote. Aquí está el resto académico de unidad 2. Ah, aquí hay video 3, hay deber. Ah, entonces ahí entra ahí para ver cuál es la fecha. Ah, en construcción, ve, hay tarea 2. Chévere. O sea, yo no necesito avisarle que hay tarea 2. Le estoy diciendo porque alcanzó el tiempo y todavía podemos decirle. Pero usted revisa aquí, es su obligación revisar. En comprobación está Expo 4, Expo 5, Expo 6. Mire que no le he puesto más tarea que la tarea 2.
y el video 3. Ya sabe que tiene que hacer glosario porque ya lo hizo desde la unidad 1. Y ya sabe también que tiene la tarea 1 que creo que había que entregarla en estos días. Entonces usted tiene la responsabilidad de revisar. Entonces cuando entremos a exámenes y luego arranquemos el segundo parcial, tendrá que ver la unidad 3. Y ahí también tiene las asignaciones, los temas de las clases, y también tiene la sección de rebote, construcción y glosario. Ahí en el rebote habrá el video 4. En construcción habrá el glosario de la unidad del segundo parcial. Habrá investigar y habrá una tarea. O sea, cada unidad y cada parcial tiene su propia sección de rebote, sección de construcción y sección de comprobación. Entonces usted tiene que navegar y ir revisando para que se dé cuenta y no se le pase el tiempo de entregar las tareas. ¿Está bien? ¿Algo más? Sí, profe, gracias. Ya listo. Entonces, nada, desearles nomás que pasen una linda Navidad. Aquí nos vemos el 5 de enero. Cualquier cosa conversamos por WhatsApp, ahí están los grupos. ¿Le puedo decir algo? Dígame. Pero no estoy bien seguro de lo que voy a decir. No lo diga entonces, pero cuéntame, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ayer o antes de ayer, en las páginas de la Universidad de Guayaquil dice que va a estar deshabilitado Moodle. No sé si será verdad o mentir. Si es la página o es desde el 25 hasta el 31. A ver, Entonces, respecto a los deberes... no he visto, yo asumo que ha de ser por mantenimiento, van a aprovechar estas vacaciones para darle mantenimiento a la página. Ahora, si esto es así, recuerden que los deberes y las tareas no son para un día o dos. Yo les doy bastante tiempo. Siempre le doy una semana en adelante, 2 semanas, 3 semanas. Entonces, ahorita, como dice que desde el 25, métanse, impriman, o sea, que tomen capture de los deberes y váyanlos haciendo. Y ya cuando se abra la página, lo suben. O sea, no hay excusa. Hay formas de trabajar. Si la página es verdad que va a estar ocupada porque no va a estar deshabilitada del 25 al 31, porque va a estar en mantenimiento, vamos a suponer. Ustedes tienen hoy día que estamos 22, tienen mañana 23, 24, bueno, 24 pues vamos a estar enfiestados, porque es el nacimiento del Señor Jesucristo 25, está todo bien, pero pueden hoy día y mañana revisar, y vayan tomando capture o vayan imprimiendo los deberes que hay. Entonces, del 25, usted no trabaja el 25, al final empieza a hacer los deberes del 26 o el 27. Entonces ahí se los pone a hacer en manual y después los hace el sistema, después lo sube. El video usted lo puede hacer con tiempo. La tarea 1 también. Y después lo sube. Entonces no hay excusa. No, profe, es que me quitó una semana y por eso no hay excusa. No hay excusa. ¿Estamos de acuerdo? Revisen con tiempo nada más. Listo, niños. Un placer. Tengan una muy linda Navidad. Un próspero año 2022. Que todos nuestros sueños de nuestra familia y nuestros propios se cumplan, que tengamos un excelente año lleno de paz, salud y prosperidad para todos nosotros y nuestra familia. Una feliz Navidad una vez más, un abrazo y nos vemos el 5 de enero si Dios quiere. Un abrazo, niños, pasen bien. Felices fiestas. Feliz Navidad, profe. Un abrazo. Hasta otro año. Hasta otro año.